Seguimos con Deuteronomio y la semana pasada empezamos con la introducción y vimos que este libro habla sobre la ley de Dios, la interpretación de la ley de Dios para esta nueva generación que creció en el desierto del Sinaí. Recuerden que la primera generación que salió de Egipto no entraron a la tierra. Ya vamos a ver el capítulo en Números por qué no entraron a la tierra, por su rebeldía e incredulidad. Vamos a ver ya ese capítulo. Y entonces Moisés hace preparaciones finales explicándole la ley a esta segunda generación. Y acá podemos ver que el pacto de Dios con Abraham se cumple, de Génesis 15. ¿Okay? Porque Dios le dice a Abraham que le iba a dar una tierra y acá vemos que este pacto se cumple. También vemos que el pacto con Abraham, cuando le promete no solamente tierra, pero una simiente en Génesis 12, del 1 al 3, también se cumple. Este libro de Deuteronomio se trata de la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Entonces la ley que Dios da a Israel es como la constitución de cómo el pueblo debe de vivir dentro de la tierra. Estas son las cláusulas, esta es la manera de seguir siendo un pueblo santo para Dios, viviendo en esta tierra dada por Dios. Entonces ahora Moisés tiene que preparar a la gente, porque él no va a entrar. Y ya vamos a ver por qué Moisés no entra. Él tiene que preparar a la gente a que tome la tierra. ¿Okay? Y ahí vamos a empezar el libro, el capítulo 1 de Deuteronomio. Este libro hace énfasis en la fidelidad de Dios, que Dios cumple. Lo vemos en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, una de las cosas que vamos a ver es que el pacto que Dios hizo a través de Moisés con Israel es condicional. Condicional en el sentido que Israel debería responder con fe a Dios y en obediencia, que es basado en la condición de fe y obediencia. Y claro, cuando hablamos de fe nos estamos refiriendo a arrepentimiento y a servicio. Y ya vamos a hablar lo que significa tener fe en Dios, que aprendemos a través de Israel. Tener fe en Dios significa vivir una vida de arrepentimiento, de obediencia y de servicio. Y si Israel no entonces vive con fe hacia Dios, en arrepentimiento, obediencia y servicio, vamos a ver que en los capítulos 27 al 29, las maldiciones es el resultado de no vivir esa vida en la tierra, que van a ser una realidad. También vamos a ver que el líder especial de Dios también es responsable de obediencia. Y la desobediencia siempre trae consecuencias. Y es por eso que Moisés no entra. Veamos los primeros 5 versículos hoy, 5 o 8 versículos, dependiendo del tiempo, que hablan sobre una revista histórica. Moisés va a resumir el pasado de Israel, de los padres de esta generación, y lo va a hacer en los primeros 4 capítulos. Si pueden leerlo en casa, los primeros 4 capítulos, como una sola sección sería excelente. Entonces acá vamos a ver el primer discurso de Moisés, y él va a apelar a la historia. ¿Okay? Y estamos viendo acá Moisés que está en un tiempo y en un lugar. Vamos a leer esos versículos. Después de estos primeros 8 versículos, Moisés nombra jueces y hay requisitos para estos jueces que también vamos a aplicar a nuestras vidas. Hombres con ciertas cualidades. En este mismo capítulo, más adelante, versículo 19 al 25, vemos que Israel rechaza. Él mismo no entra porque rechaza entrar a la tierra. Vamos a ver que Israel no entra a la tierra por su propia culpa. Y se da el caso de los espías cuando son enviados de Cades Barnea. Ya vamos a ver ese pasaje. Y los últimos versículos, del versículo 34 al 46, es un capítulo largo. Habla sobre el castigo a la rebelión de Israel. O sea, en una simple frase, el Señor castiga a Israel por su falta de fe. ¿Okay? Now, recuerden que tenemos en el trasfondo Egipto, lo que sucedió en el Éxodo. Si ustedes leen el libro de Éxodo, ese es el trasfondo. Dios libera a este pueblo que ha estado viviendo por 400 años bajo la tiranía de Faraón, como esclavos, sin identidad, siendo oprimidos y clamando a su Dios. Y por 400 años este pueblo clamaba y clamaba hasta que Dios escuchó las oraciones y levanta a Moisés para sacar a Israel
de los ataduras de Egipto, de la tiranía de Faraón. Pero vemos en la historia que Faraón no deja fácilmente salir a Israel. Y suceden estas 10 plagas que se conoce en los capítulos del Éxodo. Israel es testigo del poder de Dios contra Faraón. Es como un juego de quién es más fuerte, ¿no? Y Dios vence al Faraón con demasiada ventaja y así entonces demuestra a Israel que Él es el único y verdadero Dios sobre todo imperio, aún del tirano Egipto. Eso está en el trasfondo de Israel, esa es la historia de Israel. Es un pueblo esclavo que Dios ha liberado. Entonces ahora Dios los libera y les da esta nueva tierra. Y por rebeldía en no creerle en Dios, no creer la palabra de Dios, Israel se queda 40 años en el desierto. Veamos los primeros 5 versículos, porque dice así mi versión. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Sir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Egó, rey de Basán, que habitaba en Astaró, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a ir al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Miren cómo empieza ese versículo 1. Estas son las palabras. Y ese es el título en hebreo del libro de Deuteronomio. Eso es lo que es el libro de Deuteronomio. Su título es Estas son las palabras. ¿Okay? Que habló Dios a Moisés y Moisés entonces al pueblo. O sea que son las palabras de Dios misma a través de Moisés. ¿Okay? Eso. Y a través de este capítulo, en el capítulo 4:4 se menciona esta es la ley. Capítulo 6:1, estos son los mandamientos. Capítulo 29:1, estas son las palabras del pacto. Capítulo 33:1, esta es la bendición. Entonces, esto es importante porque el libro de Deuteronomio tiene un lugar histórico. Es lo que se está tratando de establecer. No es mito, no es una fábula, no es una historia que fue pasada de persona a persona por muchas descendencias. Acá tenemos un lugar histórico de un suceso que sucedió a través de personajes. Y entonces, porque es algo histórico, se menciona Moisés, se menciona lugares geográficos. ¿Ven ahí? Se menciona a este lado del Jordán, estamos hablando del lado occidente o del este, antes de entrar a la tierra. Y entonces menciona el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, y miren esos nombres, Aserot y Dasahab. Se mencionan estos nombres porque son históricos. Uno puede ir a la historia y poder cerciorar, ¿existieron estos lugares? Y entonces esto pone a Israel en un lugar histórico. Y estamos hablando literalmente de valles, de llanuras áridas, cuando se mencionan estos nombres, ¿ok? Miren lo que dice, el versículo 2 nos dice cuánto tiempo hay desde, versículo 2, 11 jornadas hay desde el Horeb. El Horeb es conocido como el monte Sinaí. Deuteronomio lo llama Horeb, Éxodo lo llama monte Sinaí. Así que él se refiere a lo mismo. Horeb está en hebreo, es el nombre hebreo del Sinaí. Ok, ¿cuántas jornadas hay? ¿Cuánto se demoraría el pueblo del desierto del Sinaí a entrar a la tierra de Canaán? 11. Según este versículo 2 dice 11 días.
Ahora, si estamos hablando de un pueblo de cerca de 1 millón o 1 millón y pico, lo mucho que se pudiera demorar, teniendo en cuenta que hay niños, mujeres, ganado, cosas que mover, lo mucho que se pudiera llevar serían 3 semanas a pie, ¿no? De que todo este pueblo llegue a este lugar. Pero acá se nos dice que toda una generación pereció en el desierto y duraron entonces en este desierto, versículo 3, 40 años. Más de 38 años. ¿Okay? Entonces, un viaje que pudo tardar 11 días, debido a la incredulidad, tardó toda una generación. ¿Saben cómo se cuenta la generación en la Biblia? Porque el número 40 años es importante. 40 años equivale a una generación. Recuerda que la gente no vivía tanto tiempo como en nosotros. Vivir más de 70 eran años de gracia. Así que si Moisés vivió 120 años de gracia, pero se contaba la generación por 40 años más o menos, cada generación 40 años. Entonces toda esta generación que salió de Egipto por su incredulidad pereció en el desierto. ¿Okay? Un viaje de 11 días se volcó en 40 años. Ahora, esto nos dice algo interesante. Porque Dios, para modo de aplicación a nosotros, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes para su iglesia, que están ya desde la eternidad decretado, y planes para el creyente para que sirva en su iglesia, en su cuerpo. Y muchas veces nuestra incredulidad hace que la obra que Dios quiere hacer a través de uno, a través de mí, se demore o se estanque por mi propia incredulidad o desobediencia. Eso es bíblico. Dios tiene esto planeado para mí, quiere usarme de esta manera, quiere que encuentre satisfacción y gozo en esta manera de servirle. Para cada uno es diferente, según el llamado, el don, pero por mi falta de fe, incredulidad, fatiga espiritual, no me interesa o otras cosas son prioridad en mi vida, entonces hay un demoro, un atraso en poder cumplir mi llamado que Dios me ha dado. Eso es lo que pasó con Israel. Ok, entonces veamos qué sucede en este monte Sinaí, porque dice que Moisés, versículo 3 estamos, que en los 40 años en el mes 11, el primero del mes, ¿ves que ahí tenemos un calendario? Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea que acá le va a resumir la historia. Ahora en el versículo 2 dice que algo sucedió o menciona a un evento que sucedió en Cades Barnea, sobre los 11 días que demora del Sinaí a la tierra, ¿no? Desde Cades Barnea. La pregunta es, ¿por qué el pueblo no entra a la tierra? Queremos responder esto en el primer capítulo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el pueblo no entra a la tierra? Y permítame entonces ir al libro de Números, antes de seguir. Números, capítulo 14. Esta es una de las 4 rebeliones que se narra en Números de Israel. Números 14, y voy a leer saltado, porque Cades Barnea es un oasis grande que está en el desierto, en frontera con Edom. ¿Okay? Cades Barnea, cuando el pueblo sale de Egipto y están en el desierto, dice, acá vamos a morir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? Para esto nos ha sacado Dios, eso es lo que ellos murmuraron, ¿no? Para esto nos ha liberado, para que muramos en el desierto. Entonces Dios los lleva a un oasis. Se adelantaron en su queja, ¿no? Porque Dios los iba a llevar. Y este oasis se llama Cades Barnea. ¿Okay? Y se dice que ahí había 4 manantiales naturales. Y había todo tipo de árboles frutales. ¿Okay? Entonces, antes de confiar en Dios y decir, si Dios nos liberó y nos sacó con bien, Él nos mantendrá y nos sustentará en el desierto, ¿no? Esa es la idea. No, Dios nos sacó para matarnos en el desierto. Entonces, otra segunda lección que debemos de aprender es que si Dios empieza una obra con nosotros, Él va a hacer en su poder todo lo posible para mantener eso lo que tiene para nosotros. No nos va a defraudar, Él no defrauda su nombre, Él glorifica su nombre. Dios mantiene a su pueblo.
Dios mantiene a su pueblo porque Él los dijo que los iba a llevar a la tierra, y en medio del desierto Dios mantuvo a su pueblo. Así que si estamos experimentando desiertos en la vida, tenemos que confiar que Dios ha prometido mantener a su pueblo. David habló en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y que lo lleva a aguas de reposo, a pastos verdes, ¿no? Y es la idea, la imagen, como un pastor cuida de su oveja. Entonces, si nosotros cuidamos de nuestros propios animales, ¿cómo Dios no va a cuidar de su pueblo? Y estamos hablando de proveer las necesidades esenciales, ¿no? De eso estamos hablando. Ok, números 14, y con esto terminamos 2 versículos y terminamos para poder comentar. Números 14 dice, yo voy a saltar, yo tengo la versión, no mencioné qué versión tengo, pero yo tengo la versión Reina Valera, ¿okay?, de 1960. Dice así, capítulo 14 de Números, yo voy saltando y les voy diciendo dónde estoy. Entonces toda la congregación, estoy en el versículo 1, gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Ahora, ¿qué ha pasado acá para que el pueblo llore y se queje? Lo que sucede es que como Dios le dice, vayan y van a tomar posesión de la tierra, el pueblo se asegura y manda espías. No vaya a ser que allá nos aniquilen y nos hagan un pedacito, ¿no? Entonces el pueblo manda espías y mandan 12, uno por cada tribu. Y cuando los espías regresan, 10 dan un informe fatal, nos van a destrozar. Nosotros somos un pueblito contado con el puño, allá hay ciudades grandes, gigantes, ¿qué estamos haciendo? Estamos locos, es una misión suicida. Que así es como dan los reportes los 10 espías. Los 2 espías, Josué y Caleb, que dan reportes, no, nosotros podemos tomarla, porque Dios está con nosotros. Entonces es el caso de David y Goliat. Nadie pudo tomar a Goliat porque el pueblo temía aquel gigante, ¿no? El reto era que un israelita tenía que luchar contra Goliat y el que gana era el pueblo que sujetaba al otro pueblo. Y ningún israelita se atrevía. Y eso que Saúl, el rey, en aquel tiempo era el más grande de todos. Y era el que tenía que haber ido y pelear. Pero nadie porque tuvo miedo. Pero David, este pastorcillo, jovencillo, dijo yo sí. No confiando en él, sino confiando en Dios. Entonces acá tenemos la misma idea del pueblo que ve al gigante Goliat en estas 7 naciones de los cananeos que tenían que tomar y dice, no vamos a poder entrar, nos van a comer. Y 2 espías dicen, nosotros sí podemos. Entonces el pueblo grita y llora toda esa noche. Capítulo 14, esta es la reacción. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Eso fue el deseo del pueblo. Mejor muramos acá que entrar a esa tierra que nos van a comer. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense, después de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ya estaban listos, no solamente de regresar, pero de linchar a Moisés, a Aarón, escoger un líder y empezar de nuevo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación, los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, ellos se indignaron en la reacción del pueblo, ¿no? Porque Dios va a hablar ahora, Dios va a responder a esto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, como Dios ha dicho. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que Dios les había prometido. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Esto es lo que los líderes tratan de animar al pueblo, ¿no? Entonces toda la multitud habló de, miren, apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo, reunió a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? Porque no es la primera vez que se quejan, murmuran y dicen, regresémonos a Egipto, mejor ser esclavos que libres y morirnos de hambre. No es la primera vez, si ustedes leen Éxodo y Números. Entonces Dios dice, ¿hasta cuándo?
Yo les heriré de mortandad y los destruiré y te pondré sobre gente más grande y más fuerte. Miren la alternativa que Dios le da a Moisés. Te doy otro pueblo. Y muchos líderes y pastores dirían, amén, Señor, dame otra iglesia, porque esta no la tolero, ¿no? Porque es un pueblo rebelde. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y entonces Moisés comienza a explicar, no lo haga, Señor, porque entonces los egipcios van a decir, ¿qué tipo de Dios es este? ¿No? ¿Qué tipo de Dios es este que saca al pueblo y los deja morir? O sea que el nombre de Dios se pone en duda, el poder de Dios se pondría en duda. Eso es lo que Moisés apela ante Dios, ¿no? Versículo 15, la fama de Dios se pondría en duda. Versículo 16 habla, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, y mire lo que apela Moisés, tardo para la ira y grande en misericordia. Apela a la misericordia de Dios, que perdone la iniquidad y la rebelión del pueblo. ¿Ok? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Sigo entonces, versículo 20. Dios le responde a Moisés, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, Dios perdona a Israel. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y de ahí entonces comienza a hablar de la Amalecita, ¿ok? Ahora, versículo 27, mira lo que dice. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ahí será el cementerio de Israel. Todo el número de los que ya fueron contados entre vosotros de 20 años arriba. Esa es la generación que no va a entrar, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb y Josué. Ahora, lo que ellos pidieron, mejor muramos en el desierto, Jehová se los concede. Esa es la consecuencia de la incredulidad. Dios les había dado, yo les doy esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Van a entrar y van a tomarla. Yo voy delante de ustedes, dice en Éxodo y Número. Yo estoy por delante de ustedes como el guerrero, como un guerrero que va a la batalla. Yo les doy la victoria y el pueblo dice, nos van a asesinar. ¿Y qué con Dios? ¿Se olvidaron de Dios? ¿Qué con Dios? Entonces, por eso, versículo 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ese es el castigo de la incredulidad. O sea que en este pasaje aprendemos que la incredulidad del pueblo de Dios tiene consecuencias. Y es por eso que no entra a la tierra y duran 40 años. Algo que hubiera durado 11 días o 3 semanas a lo mucho. Pero algo interesante sucede en este periodo, porque después el pueblo cambia de opinión y dice, bueno, vamos a entrar a empezar a tomar la tierra. ¿No? Y claro, antes de entrar a la tierra hay naciones que tienen que pelear. No iba a ser algo fácil, tenían que entrar en guerra. Y entonces el pueblo dice, vamos a ir y vamos a pelear estas naciones. Versículo 39 en adelante. ¿Ok? Versículo 42. El pueblo dice, vamos a ir a tomar. Entonces Dios nos ha dado que vamos a ir y tomar. Empecemos a derrotar estas naciones. Pero Moisés le dice, no suban, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. O sea, cuando Dios le dice, entren, y ellos dicen, no, nos van a comer.
Y cuando ellos se dan cuenta de la falta que han cometido y dice, ahora sí vamos a entrar, Dios le dice, no entre porque yo no estoy con ustedes. Ahora sí se los van a comer, ¿no? Y Moisés le dice, por gusto no entren, Dios no está yendo con ustedes. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. La victoria de Israel no estaba en su poder militar. La victoria de Israel no estaba en sus números, si eran más multitud que los demás pueblos. La victoria de Israel no estaba en su líder, que era el mejor líder de planificación de leyes militares. La victoria de Israel estaba dependiendo si Dios estaba con ellos. Punto. Sin embargo, versículo 44, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, o sea, ellos no fueron. Y miren lo que sucedió, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Entonces ellos se empecinaron en ir y empezar a tomar, y fracasaron, porque Dios no estaba con ellos. Entonces, ahora cuando empezamos este capítulo 1 y ya terminando con el versículo 4 y 5 de Deuteronomio, vemos que Moisés está teniendo esta historia en su contexto. Esto es lo que ellos, este nuevo pueblo, esta nueva generación, estos son los hijos de 20 años para abajo, que han crecido. Moisés le tiene que hacer recordar, no repitamos la historia, no caigamos en la incredulidad, no caigamos en murmurar contra Dios, no caigamos en cuestionar para qué estamos acá. Confiemos que Dios nos ha dado esta tierra y tomemos posesión de ella. Eso es lo que Moisés va a tratar de animarles, motivarles que ellos hagan. Y es por eso que hace recordar a la historia. Paréntesis, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos sobre Dios, sobre las obras de Dios, sobre los sucesos de Dios, porque si no enseñamos a nuestros hijos cómo Dios trabajó en nuestras vidas, cómo Dios nos ha traído, nuestro testimonio, cómo nos convertimos, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, si Dios me sanó, si Dios me llevó a través de esto, si no compartimos con nuestros hijos, lo que va a suceder es que ellos no van a conocer la historia de Dios en nuestras vidas y van a carecer de amnesia. En la próxima semana vamos a ver cómo la amnesia es una de las características para que el pueblo peque. Al no recordar la historia del pueblo, o sea, de su nación de Israel, el pueblo olvida y peca, comete lo mismo. Nosotros al no leer, a no meditar en la palabra de Dios y recordar la historia de Israel, la historia de la iglesia, que es nuestra historia por fin, ¿no? Pero en el pasado, vamos a caer en los mismos pecados, en las mismas negligencias que el pueblo de Israel y los creyentes en el primer siglo cayeron, si no recordamos la historia. Se menciona en el versículo 4 después, vemos cómo Dios derrotó a estos dos reyes del amorreo, a Og y a Sehón. Ustedes pueden leerlo eso en Números 21. La próxima semana voy a hacer alusión de eso. Pero si en esta parte de Números 14, Israel presumió poder vencer a estas naciones y no lo hizo porque Dios no estaba con ellos. Ahora Dios a través de Sehón y Og, Dios sí entrega estas naciones a ellos. Nuevamente es Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y presumir. ¿Saben eso? Creer en Dios, actuar con confianza, que Dios es el que actúa, que Dios es el que hace, Dios es el que obra. Y yo me someto a eso. Presumir, yo necesito de Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. Eso es lo que el pueblo trató de hacer y por eso que pereció. Dios no estaba con ellos. Entonces, lean por favor Números capítulo 21 para que vean esta derrota de estos dos reyes que vamos a referir la próxima semana. Y Números capítulo 13. Este rey Og es uno de los reyes donde vienen los gigantes, los descendientes de los gigantes, ¿ok? Y porque ellos vieron a estos gigantes, ellos se atemorizaron y dijeron no vamos a poder contra ellos. Es en la práctica y en la realidad imposible. Es imposible. Termino con esto. ¿Cuántas veces nosotros se nos presentan imposibilidades? No podemos hacerlo. Eso es un imposible. Pero si es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nada es imposible.
Nada es imposible. Dios abre caminos, Dios abre brechas, Dios quita, pone, saca, Dios se encarga de todo. Pero yo no puedo caer en presumir, yo no puedo caer en decir gracias a mí, o porque yo tuve la labia, o porque yo conocía tal y tal y pude mover mis contactos, porque si caigo en la presunción, entonces voy a ser derrotado. Tengo que siempre confiar y reconocer que es Dios trabajando y Dios obrando. Por eso Israel no entró, porque no reconoció el poder de Dios. El mismo poder que los liberó era el mismo poder que los iba a entrar en la tierra. Pero ellos no reconocieron eso y dijeron no podemos. Y entonces no entraron. Y cuando pretendieron, ahora sí podemos, Dios dice yo no estoy con ustedes, y fracasaron. Vamos a dejarlo ahí para poder comenzar y la próxima semana entonces continuamos con el capítulo 1.